שהם ישובו ובאו ציון ברינה עובדויה שהם ישובו ובאו ציון. Vamos a empezar a entender qué es Kabbalah, ¿sí? Kabbalah tiene la palabra hebrea lekabel, que significa recepción. Es una técnica, es una manera de ser receptores, somos nosotros receptores de información, receptores de conciencia, receptores de la luz. Todo lo que acabo de decir anteriormente se relaciona en una sola palabra que se llama luz. Por lo tanto, vamos a tomar en consideración algunos conceptos. Hay algunas palabras hebreas, pero vamos a explicarlas para que de este modo podamos tener una comprensión adecuada y correcta de lo que estamos diciendo. Entonces, involucrarse abiertamente en el estudio de la Kabbalah ha estado prohibido solo por un periodo limitado de tiempo, hasta el año 5250, hablamos en el calendario hebreo, 1490 antes de la era común. La generación que llegó después es llamada la última generación, y aquello que estaba prohibido se permitió. Y este permiso se nos ha concedido para que nos ocupemos del estudio del Zohar. Ya les explico qué es el Zohar. Y desde el año 5300, 1540, antes de la era común, es sumamente deseable que las masas grandes y pequeñas se ocupen del estudio de la Kabbalah. Y por este mérito, el rey Mesías vendrá en el futuro y no en cualquier otro mérito. No es correcto ser desanimado al estudio de la Kabbalah. Escrito por Rabbi Michael Ben Pesach. Bueno, en realidad, como hablábamos anteriormente, la Kabbalah era establecida solamente a grupos selectos, donde se podía transmitir esta información, porque era una información ampliamente adelantada. Primero, para las épocas pasadas, era un pensamiento extremadamente profundo, porque estamos hablando del conocimiento de los sistemas de funcionamiento superior, más allá de los conceptos de la religión. Entonces, un cabalista era una persona que tenía una información privilegiada, una información superior, y esta información superior privilegiada era revelada, era transferida, era transmitida. A través de este conocimiento podían lograr aspectos de cambio y transformación. Pero en el miedo de los sistemas que estuvieron desarrollados en ciertos periodos, hablamos muchas veces de los periodos bíblicos, de los periodos también de hace 2000 años aproximadamente, donde habían grandes persecuciones por este tipo de personas que eran pensadores, que era gente muy adelantada, que tenía un conocimiento demasiado elevado, demasiado alto, y generaba un cierto problema podríamos decir, de generar, hablemos como podría ser un problema de riesgo para esta gente. En esa época eso se veía como un riesgo. Entonces, ellos tenían que guardar este tipo de información para que tampoco estuviera en manos equivocadas. Y si esto llegara a manos equivocadas, podría haber generado también un gran impacto negativo, y esto era lo que ellos trataban de evitar, que este conocimiento, que era un conocimiento demasiado sofisticado, llegue a manos equivocadas y sea mal utilizado. La Cábala se divide en dos tipos, ¿sí? Aquí hablamos de dos tipos de Cábala para poder comprender de qué se trata. La Cábala teosófica, estamos hablando de teocéntrica, como Dios el centro de su especulación. Teosofía, desarrollo de una teoría sobre la estructura del mundo divino. Estamos hablando de la Cábala universal, del desarrollo del mundo, del universo, del sistema del universo y el funcionamiento del universo, porque más que todo, eso es lo que trata de llevarnos a comprender y entender. Sefirot viene de la palabra hebrea Sefirot, que quiere decir esfera, o quiere decir la energía del movimiento de la esfera, y es el conocimiento de Dios por la manifestación de su naturaleza divina en la creación. Teurgia, también la capacidad del místico de influir en el mundo de la divinidad para intentar reparar los daños causados por el pecado del primer hombre. En este caso, nosotros no consideramos la palabra en sí como pecado, sino como una transgresión, un acto de causa y efecto contraria a la acción correspondiente
que debería generar, ¿no? Entonces es una manera de traer una reparación, de traer paz, de traer armonía en medio de un mundo caótico. Y la importancia de los mandamientos de la práctica religiosa. En sí, no está tan alineada hacia una acción religiosa, pero los aspectos que se revelan dentro de las prácticas son aspectos de tecnología, es una tecnología espiritual que nos conecta hacia un plano superior de poder mover eventos y traer los eventos a aspectos positivos. Ahora la cábala estática es lo que llamamos también la cábala profética. Como decíamos anteriormente, los místicos, la gente que estudiaba la cábala o la gente que comprendía, conocía y que transfería este conocimiento, que eran profetas, eran gente conocedora de temas muy profundos. Aquí vemos muchos ejemplos dentro de los párrafos bíblicos. También vemos por ejemplo, el profeta Ezequiel, de donde se toma la referencia de su experiencia sobrenatural, de un conocimiento del Dios superior. Entonces, antropocéntrica, el ser humano ocupa el lugar central, busca la propia experiencia mística individual y el sumo bien que ésta aporta al individuo. Entonces, tanto la experiencia mística de poder comprender y elevar su nivel de conciencia y de este modo también aportar para sí mismo una autotransformación. Lingüística, conocimiento de Dios mediante nombres divinos. Tiene que ver con la simbología de los nombres que están representados dentro de la escritura hebrea y la aramea, que son sistemas energéticos, combinaciones de códigos que nos ayudan a poder comprender la estructura del funcionamiento de la energía que operó en el sistema creativo. La cábala de los nombres, también tiene que ver con técnicas como las enseñó el rabino Abulafia del periodo medieval, que fue un conocedor de este sistema de recitación de nombres, combinación de letras del alfabeto hebreo, y al fin de alcanzar experiencias proféticas, extáticas, experiencias superiores, experiencias que le llevará a tener éxtasis en este caso, ¿no? Entonces se utiliza distintas técnicas para lograr estados de conciencia que conducen al éxtasis. Otras técnicas no judías, en este caso no podemos nosotros sintetizarlo judíamente o no judíamente, pues la palabra judío viene de un término que quiere decir Yahud o Yahudí, que quiere decir unificación, aquel que está unificado. Desde el sistema de raíz de este nombre, más que en el sentido de religión o el sentido del pensamiento de ser un religioso judío, no tiene nada que ver con eso. Un Yahud es alguien que está unificado a la divinidad. Los movimientos del cuerpo, siguiendo el ritmo, la respiración, tanto lo que es la música y el cántico. Escasa presencia de este tipo de cábala, el simbolismo característico de la cábala teosófica, no le preocupa la teología. Entonces aquí puede haber también gente que solamente se dedica al estudio y de ese modo también al desarrollo de la parte teosófica, de la parte profunda del conocimiento, eleva también su nivel de conciencia y su campo vibratorio. ¿Por qué estudiamos nosotros cábala? Dice, ningún grupo, ninguna sociedad, ni movimiento espiritual o de otro modo conformado con los métodos de la lealtad grupal en la sociedad, social y animal, recibirá el último desarrollo que es exclusivo y dado personalmente a él, solo debido a que los aspectos individuales de la cábala luriana, que es el método eterno, en el que en este momento es revelado a la raza humana, hay una oportunidad positiva. Por consiguiente, este mundo le son dados los libros del Ari y el Zohar para que cada individuo y de esa manera la raza humana por entero pueda recibir la última liberación de su propia esclavitud egoísta. Rabbi Michael Ben Pesach. Aquí vemos nosotros algo importante. Cuando dice que la Kabbalah ha sido revelada y ha sido cuidada celosamente durante muchas épocas, hablamos nosotros del primer cabalista, esto lo hablamos en la clase anterior, fue el patriarca Abraham, que presidió la luz del conocimiento superior. Él tuvo una experiencia de este conocimiento, él desarrolló esa conexión, él fue revelado y escribió un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Y a través de ese conocimiento es pasado de generaciones a generaciones
De hecho, en el periodo de Moisés, donde hubo la experiencia del monte Sinaí, donde se revela también la Torá. Esa Torá inicialmente, que fue revelada, fue una Torá donde la luz, la luz del Creador le permite a esa generación recibir la Cábala, recibir el conocimiento superior, y ese era el objetivo principal. Pero la acción egoísta de aquellos que promovieron la fragmentación o la separación de la realidad de lo que estaba sucediendo. De hecho, sabemos que la historia habla en aquellos que tienen un poco de conocimiento del tema bíblico, construyeron un becerro de oro, y a base de esa acción hubo un cortocircuito, hablemosle en este sentido, y rompe las tablas y se codifica todo el sistema de la Torá. Entonces, este conocimiento queda oculto y queda codificado. Y los niveles del conocimiento están revelados dentro de un sistema de código, un sistema sistema gemátrico, nosotros lo llamamos, que es a través de unas técnicas numéricas. Entonces, es como cuando un programador de computadora tiene el sistema 10001110 para descifrar las claves adecuadas o correctas de un programa. Entonces, de la misma manera, el programa se decodifica, en donde no queda de pronto en los planos desde el punto de vista de la literalidad, pero siguiendo este procedimiento para que haya una corrección de las personas en esta época, en esta era, y la gente alcance a una comprensión más profunda de la divinidad, es la búsqueda profunda del alma que ha deseado el poder alcanzar ese cambio y esa transformación de su ser. Entonces, aquí vemos nosotros que hace 2000 años aproximadamente, también la iluminación de uno de los rabinos que tuvo una experiencia muy profunda con el creador, en este caso podríamos nosotros decir, que es Rabino Shimon Bar Yochai, del cual en el periodo romano él fue perseguido y él se escondió con su hijo durante 13 años en una cueva, y también con sus discípulos él recibe una profunda luz y revelación en base de del conocimiento del Sefer Yetzirah, del libro de la formación, del libro de la creación de Abraham Avinu, del padre el patriarca, y de este modo también tiene un desarrollo muy amplio, y por consiguiente se desarrolla el libro de Zohar. Zohar quiere decir esplendor en hebreo. Es el esplendor, el conocimiento profundo, místico de la Torah, de lo que habríamos hablado anteriormente, que estaba codificado, ahora es decodificado, pero en nivel de conexión con aspectos elevados y profundos que el alma puede percibir o puede comprender o conectar. No es algo que se lo puede llevar desde el punto de vista de la literalidad en la comprensión de nuestra mente racional. Está relacionado a un aspecto de tecnología que el alma lo puede recibir, que está sustancialmente descifrados las leyes de causa y efecto, las leyes del universo, las leyes de la expresión del desarrollo del universo. Una visión general de la Kabbalah. Según la cosmovisión cabalística, el mundo está lleno de conexiones sutiles, de modo que todo es significativo para alguna otra cosa. Aún el texto más trivial o el objeto menos representativo esconden profundos secretos. Usando este principio, los cabalistas esperan entender el universo en su totalidad y han desarrollado como consecuencia muchos temas filosóficos. Veamos qué dice la Kabbalah acerca de los problemas fundamentales del hombre. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos? Y este ha sido el aspecto que los cabalistas han estado profundamente investigando. Es una investigación constante, una investigación profunda de poder comprender el sentido de la vida, el sentido del universo, el sentido de la creación. ¿Por qué existen todas las cosas? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no nos desarrollamos? ¿Por qué estamos limitados? ¿Por qué vivimos en una situación difícil? ¿Por qué hay pobreza en África? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué
los violadores están sueltos, porque hay una injusticia, los gobiernos roban, la gente está viviendo en una situación de escasez, se condenan a personas que tienen menos aspectos negativos según nuestra percepción que otras personas. Hay un montón de situaciones que nos preguntamos nosotros. ¿Por qué estamos bloqueados? ¿Por qué la economía no es igual para todos? ¿Por qué no podemos acceder a una abundancia económica? ¿Por qué no podemos tener hijos? Diferentes preguntas pueden estar relacionándose en cada persona, en cada alma. ¿Y qué es lo que aprendemos a través de este conocimiento? Es a tener el sentido de las respuestas, es tener el conocimiento, la comprensión. Entonces, la Cábala es el mundo del por qué y el para qué. Y nosotros estamos muchas veces en el mundo del solamente qué o del por qué. Entonces, aprendemos nosotros de la Cábala el sentido de las preguntas y las respuestas. Y muchas veces nosotros decimos, hay cosas que no tenemos que saberlas o cosas que no las conoceremos. De hecho, hay en el sentido de una extensión muchísimo más elevada o más alta que nuestra racionalidad humana no puede llegar a alcanzar. Pero sí hay conceptos que sí realmente podemos nosotros tener las respuestas, y esto es a través de este conocimiento. Acerca de Dios, ¿cuáles son las preguntas? Dios creó el universo, permitiendo que parte de su esencia fluyera, transmutándose en el universo material. Para muchos cabalistas la meta es comprender este proceso, el universo y el camino del retorno a Dios. La idea de Dios en el cabalismo es bastante compleja y no es necesariamente de carácter religioso. Dios tiene muchos nombres con diferentes poderes que gobiernan sobre jerarquías de ángeles que, al igual que Él, son entidades abstractas. Muchos cabalistas aseguran que es imposible decir nada acerca de la naturaleza de Dios, excepto de lo que Dios no es. Tenemos la idea, muchas veces la imagen, porque la religión de muchas maneras nos trató de transmitir un concepto, una idea, desde los puntos teológicos o representativos que nosotros recibimos por herencia, por familia, por conceptos y hasta dogmas. Entonces, estos conceptos que nosotros los hemos adquirido, hemos heredado, a veces nos llevan a un plano de malinterpretar o malentender el verdadero concepto de quién es Dios en la realidad. Dios está más allá de lo que nosotros realmente lo tratamos de imponer en base a nuestra mente. Dios está más allá de las ideas. Dios está en todo. Dios es el todo, es el infinito, es el universo, es toda la expresión, como dice en el principio de lo que acabamos de leer. Es aquel que se transmuta en el universo material, es su expresión, es todo lo que podemos nosotros percibir y entender. Entonces, hay una idea equivocada que está muy enraizado a los principios, a los conceptos. Y de hecho, lo que ha generado también en ciertos puntos el no entender o no comprender al plano de desanimarse en la realidad de quién es Dios, y hasta lleva al ateísmo en ciertos sentidos. Pero al poder percibir o al poder comprender en la realidad es un aspecto que solamente el alma lo va a poder comprender cuando realmente se conecta en su esencia. Acerca del universo, el símbolo más importante en la Cábala actual es el árbol de la Sefirot o el árbol de la vida, que esto de hecho en el próximo curso vamos a desarrollar y vamos a tener una comprensión amplificada de este tema. Por eso es necesario entender estos conceptos para poder ir hacia el siguiente camino, hacia el siguiente paso y saber cómo es el funcionamiento de esta estructura que es el código de la luz, el código del ADN de nuestra información del alma, ¿no? Entonces dice un diagrama que consiste en 10 esferas o sefirot o emanaciones, y 22 pasajes que las une. Es una especie de huella del universo que muestra cómo
la esencia de Dios fluye hacia abajo, hacia el mundo de la materia, a través de diferentes niveles. Son conductos energéticos, es como un ejemplo para poder comprender. Es como cuando vemos una planta de energía de millones de voltios. Para que puedas llegar a esa energía de todo ese voltaje a nuestro hogar, tiene que existir transformadores. Y estos transformadores energéticos son ese sistema energético de luz o de expresión que se viene revelando hasta poder transformarse en la corriente adecuada que podamos nosotros recibir y no generar una explosión, ¿sí? De hecho, son transformadores de energía, lo que estamos hablando, el sistema de las esferas, que de hecho vamos a explicar. Es una especie de huella del universo que muestra la esencia de Dios, fluye hacia abajo, hacia el mundo de la materia, a través de diferentes niveles. Cada esfera o cada sefirá representa un tipo de existencia. Malhut, por ejemplo, en donde nosotros nos relacionamos en este mundo, en el mundo material. El reino representa el mundo de la materia. La más alta se llama Keter, que quiere decir la corona. Es la fuente de energía, es como cuando pusimos el ejemplo de la planta eléctrica, de la planta que tiene la mayor cantidad de energía, desde donde nace la fuerza de la energía. Es la energía esencial no manifestada. Entre ambas existen las sefirot que representan, por ejemplo, la fuerza, la forma, la inteligencia, el equilibrio. Son aspectos que están basados en diferentes dimensiones. En dimensión de la columna derecha, columna izquierda y columna central, que de hecho esto vamos a seguir en la siguiente clase para explicar de qué se trata y cómo es el funcionamiento vibratorio de estas energías. Cada sefirá se corresponde con un color, un arquetipo con diferentes nombres de Dios y con otros símbolos. Los 22 pasajes se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Para tener una idea de cómo es el diagrama de estas esferas, de lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, aquí vemos la esfera superior, que es la energía más alta, más elevada, que está en Keter, y va bajando, ¿sí? Su nivel energético de Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y este es el mundo en el que nos encontramos nosotros, en el mundo final. עבדו ישם ישובון ובאו ציון ברינה עבדו ישם ישובון ובאו ציון ברינה עבדו ישם ישובון ובאו ציון ברינה עבדו ישם ישובון ובאו ציון